La metacognición es pensar sobre el pensamiento. Es la clave para un aprendizaje profundo y significativo. Label 1976. Hola a todos, bienvenidos a Educando con Male. Mi nombre es Mayra Alejandra Ramos, soy psicóloga egresada de la Universidad Uniminuto, docente de inglés y estudiante de la maestría en educación de la Uniminuto. En esta primera entrega exploraremos un tema fundamental para docentes y que afecta a nuestros estudiantes, los ritmos y estilos de aprendizaje en el aula. Reflexionaremos sobre tres pilares importantes en la formación, los cuales son la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición, compartiendo ideas claves desde mi experiencia como docente y desde investigaciones que nos ayudarán a comprender cómo mejorar nuestro enfoque educativo. La enseñanza no es solo transmitir información, es ayudar a los estudiantes a descubrir su forma de aprender y desarrollar su potencial. Según Mendoza y sus colegas, 2022, la enseñanza debe adaptarse a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto significa que, como docentes, debemos ser flexibles y creativos. Al iniciar en el camino de la enseñanza nos centrábamos originalmente en aquello que conocíamos, una educación tradicional, donde el docente era quien impartía un conocimiento y los estudiantes solo se limitaban a absorber la información que éste les brindara. La participación del estudiante era poco necesaria y poco valorada. Un estudiante ejemplar era aquel que cumplía con sus tareas y memorizaba aquello que se le enseñara. Solían considerarse excelentes aquellos estudiantes que simplemente replicaban la información aprendida en clase, esos que al momento de ser evaluados tenían las mejores notas. No fue mucho después que empezamos a reconocer que existían diversos estilos de aprendizaje y que por ende eso afectaba nuestro método de enseñanza. En 2010, Felder afirma que el estilo de aprendizaje refleja cómo cada individuo percibe y procesa la información, lo que nos recuerda que somos seres únicos en nuestro proceso de aprendizaje. Al pensar en los estilos de aprendizaje, es necesario comprender y conectar que como docentes somos los pioneros del interés de nuestros estudiantes y del mismo modo comprender que los tiempos en que nosotros éramos estudiantes son bastante diferentes a la actualidad que enfrentamos ahora. Pérez, en 2018, recomienda que las estrategias que usamos para crear nuestros espacios de enseñanza permitan el desarrollo cognitivo usando no solo el método tradicional, pero también las TIC, es decir, la tecnología. Contemplando nuestra actualidad, uno de los mayores retos que tenemos al momento de enseñar es la tecnología. En momentos, los estudiantes se encuentran más avanzados en conocimiento porque hacen uso de estas de manera propositiva, haciendo que el encuentro sea mucho más dinámico, ya que el estudiante tendrá mucho más que decir y aportar y no estará solo participando en un aprendizaje pasivo. Sin embargo, también debemos reconocer que en algunos momentos el uso de esta tecnología ha generado menos interés en las clases que preparamos, indicando que si llevamos al salón de clase solamente una enseñanza tradicional, el estudiante estará completamente desconectado, ya que constantemente estará buscando algo que le genere interés. Aunque los modelos de aprendizaje se empezaron a plantear en los años 60, no fue durante las investigaciones de los años 2017-2019 que estos empezaron a reconocer y empezaron a demostrar interés por implementar acciones que generaran un cambio en el tipo de enseñanza. El desafío es encontrar ese equilibrio, donde todos se sientan incluidos y puedan participar activamente. Si logramos esto, no solo enseñamos, sino que también inspiramos. Teniendo esto en cuenta, centrémonos en un aula que últimamente es algo común, un aula de un grupo de estudiantes que reciben clases de manera virtual.
Cada uno de los estudiantes se encuentra en sus casas. Cada uno de ellos tiene una realidad diferente. Tendremos estudiantes que reciban clases desde un celular y que su entorno sea ruidoso, lo cual podrá generarle muchos factores distractores. El estudiante que mientras ve su clase está haciendo otras labores en su casa, como también tendremos el estudiante que estará 100% enfocado y concentrado en su clase. Tiene un dispositivo computador, tiene silencio y un espacio dedicado a su estudio. Si tenemos en cuenta este escenario, ¿qué tipo de abordaje a la enseñanza tendríamos? Una enseñanza que sea completamente tradicional, donde como docentes bombardeamos a nuestros estudiantes con información, o sería necesario buscar otra alternativa. Ahora, hablemos del aprendizaje. Este proceso es tan único como cada estudiante. Según Sprock 2018, el aprendizaje es dinámico y depende de cómo procesamos la información. Aquí es donde los estilos de aprendizaje juegan un papel clave. Aunque algunos estudiantes prefieren estrategias específicas, es importante no encasillarlos. Aprender implica flexibilidad. Por ejemplo, un estudiante auditivo puede beneficiarse de leer en voz alta, pero también puede aprender a tomar notas visuales para mejorar su comprensión. Pensemos en un escenario cada vez más común en nuestra cultura y en nuestra realidad, y centrémonos en la teoría de Howard Gardner, la cual se basa en 7 tipos de inteligencias, las cuales mencionaré a continuación para que las tengamos presentes en nuestro proceso reflexivo. La inteligencia lingüística, la cual resalta la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva. La inteligencia lógico-matemática, donde la persona tiene la habilidad para analizar problemas y resolver conceptos abstractos. La inteligencia espacial, donde se desarrolla la capacidad para percibir y manipular imágenes mentales en 3 dimensiones. La inteligencia musical, que es la sensibilidad hacia los sonidos, los ritmos, la música. La inteligencia kinestésica, la cual es la habilidad del cuerpo en actividades físicas y expresivas. La inteligencia interpersonal, que es la manera en que se comprende y se relaciona eficazmente con otras personas. Y la inteligencia intrapersonal, que es la comprensión de uno mismo. El estilo del modelo de aprendizaje de Howard Gardner nos ha permitido reconocer que aquellas personas que en momentos se habían considerado como incapaces o como personas con dificultad de aprendizaje pueden hacer uso de otras herramientas para aprender mejor, solo si el docente reconoce el estilo de aprendizaje de su estudiante. La teoría de Howard Gardner, conocida como inteligencias múltiples, Garner, en su libro en 1983, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, decía, todos los seres humanos son capaces de reconocer el mundo de 7 modos diferentes. Esto sugiere que todos los seres humanos somos capaces de reconocer el mundo de diferentes maneras, lo que nos permite utilizar múltiples tipos de inteligencia. Pensemos en ese estudiante que tiene múltiples distracciones. En este caso en particular, nos estamos centrando en un estudiante que se encuentra en su espacio común, un espacio donde como docentes no tenemos la posibilidad de controlar su entorno y su aprendizaje depende en su totalidad de su parte. Este estudiante que posiblemente inicia el primer día su clase con todas las expectativas y se encuentra con un docente monótono y predecible. Un docente que no evalúa en lo más mínimo la necesidad del estudiante, pero en su primer momento se plantea solo transmitir un conocimiento. Como docente, al evaluar la poca participación del estudiante, su poca presencia en la clase, juzgamos al estudiante y decimos que él tiene un problema en su proceso de aprendizaje, pero no nos cuestionamos lo siguiente. ¿El contenido que le estamos brindando a nuestro estudiante es de valor? ¿Podría ese estudiante tener la capacidad de resolver problemas y usar su conocimiento de manera representativa en su
contexto y su actividad natural. Es importante reconocer el entorno de nuestro estudiante y el cómo aprende. Este entorno afecta de manera enorme a cada uno de nuestros estudiantes, el entorno externo y el entorno interno, es decir, su hogar y su escuela. Y si el estudiante es un estudiante que estudia desde la virtualidad, sus entornos se conectan constantemente y es nuestro deber como docentes ir un poco más allá para darles ese aprendizaje significativo que ellos requieren. ¿Cómo podríamos darle vuelta a ese estudiante que está teniendo problemas con su aprendizaje? ¿Sería posible reconocer el estilo de preferencia de aprendizaje de él para poder atrapar su atención y enganchar su concentración en aquello que como docente le estamos brindando? Hacemos uso de las herramientas que podemos ahora adquirir para comprender mejor nuestro estudiante y del mismo modo a ayudarlo a comprenderse a sí mismo. Además, el aprendizaje no sucede solo en el aula. Cuando los estudiantes tienen curiosidad y aplican lo que aprenden en la vida diaria, el conocimiento se vuelve significativo. Esto refuerza algo que siempre digo a mis estudiantes. Aprender es como construir un puente. Conecta lo que sabes con lo que quieres descubrir. Entender los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples nos permite visualizar cómo el estudiante es un ser único, capaz de aprender y desarrollarse desde múltiples perspectivas. Como docentes, el reto no es solo identificar estos estilos, sino también adaptarnos y diseñar estrategias que hagan que el aprendizaje sea significativo y aplicable. Ahora bien, reconocer cómo aprendemos y qué estrategias nos funcionan es apenas el comienzo. Para lograr un aprendizaje verdaderamente efectivo, necesitamos dar un paso más, desarrollar la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje, lo cual nos lleva al fascinante mundo de la metacognición. Según Mendoza, León, Hilar y Vizcaíno, 2022, la metacognición se refiere a la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, identificando qué estrategias les ayudan a aprender mejor y cómo pueden mejorar su rendimiento. Es un paso clave hacia la autorregulación del aprendizaje, ya que permite a los estudiantes gestionar su conocimiento y reflexionar sobre sus procesos mentales mientras aprenden. En algún momento de nuestra profesión hemos tenido por lo menos un estudiante que se nos ha acercado a decirnos, profe, yo no he podido con su materia o siempre he tenido dificultades con esta materia. Nuestro primer pensamiento es, ¿qué dificultad de aprendizaje tiene este estudiante? Pero no pensamos en qué tipo de obstáculos se ha enfrentado o qué estrategia ha usado en el pasado en esta materia. Pongamos el ejemplo de un estudiante que ingresa a la universidad y debe de ver inglés. El estudiante en su colegio tuvo una mala experiencia. Siempre debía pasar a recuperación de la materia y se limitaba a memorizarse las respuestas solamente para pasar el examen. En ningún momento el estudiante tuvo un momento para aprender lo que se le estaba brindando y mucho menos para ponerlo en contexto con su día a día. El estudiante en su anterior experiencia no tuvo una regulación de su aprendizaje, no generó una estrategia, no cambió su método de estudio ni tampoco pidió ayuda. Según Mendoza, 2022, la metacognición incluye tres pasos: planificar, monitorear y evaluar. Otra manera de verlo, la metacognición también es conocida como aprender a aprender. Cuando los estudiantes son conscientes de sus fortalezas y debilidades, pueden ajustar sus estrategias y obtener mejores resultados. Como docentes debemos fomentar esa reflexión constante. La metacognición no solo beneficia a los estudiantes, sino que también es una herramienta crucial para nosotros como docentes. Como menciona el mismo artículo de Mendoza,
Los profesores pueden fomentar la metacognición creando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para reflexionar sobre su aprendizaje. Esto implica, por ejemplo, hacer preguntas que los hagan pensar. ¿Cómo sabes que entendiste esto? ¿Qué harías diferente si tuvieras que estudiar este tema otra vez? De esta manera, no solo estamos enseñando un contenido específico, sino que estamos preparando a nuestros estudiantes para que aprendan de manera más eficiente en el futuro a lo largo de su vida. Este proceso se cultiva y es fundamental que los docentes proporcionemos las herramientas para que los estudiantes desarrollen estas habilidades metacognitivas. Y para eso, como docentes, tenemos un rol clave. Como nos dicen Mendoza y sus colegas, es esencial moldear estas habilidades metacognitivas, mostrar a los estudiantes cómo pensar sobre su propio proceso y darles herramientas para que lo hagan de forma autónoma. ¿Qué nos da a entender todo esto? Como docente no solo somos conductores del conocimiento, como docentes también somos formadores de pensadores, de analíticos, de reflexivos. Es importante que en la tarea del aprendizaje le demos a nuestros estudiantes este espacio para pensar y analizar todo aquello que ellos aprenden, qué pueden hacer con ello y de qué manera pueden aprender correctamente. Los estudiantes no nacen sabiendo cómo reflexionar sobre su propio aprendizaje. Se trata de un proceso que se cultiva y para eso, como docentes, tenemos un rol clave. Como nos dicen Mendoza y sus colegas, es esencial modelar estas habilidades metacognitivas, mostrar a los estudiantes cómo pensar sobre su propio proceso y darles herramientas para que lo hagan de forma autónoma. Y así llegamos al final de esta reflexión, de este momento de aprendizaje como docentes, ya que nuestra principal responsabilidad es estar en un aprendizaje continuo para poder brindarle a nuestros estudiantes la mejor versión de nosotros y así ayudarles a ellos a encontrar esa mejor versión de ellos. Recuerden que cada estudiante es diferente y comprender sus estilos y ritmos de aprendizaje es el primer paso para potenciar su desarrollo. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el próximo episodio.